Bienvenidos a 8910, programa periodístico y de opinión. Les agradezco a todos que nos estén acompañando en este programa y por supuesto todos los que nos quieran ver nos pueden hacer a través de www.canaltlv1.com. Nos pueden enviar mensajes a través de Facebook en Canal TLV1, Toda la Verdad Primero. En Twitter, Canal TLV1, correo electrónico, pueden hacerlo en programa 8910@gmail.com y por supuesto pueden ver diferidos los programas a partir de mañana en www.youtube.com/canal TLV1. Bueno, les agradezco mucho a todos que estén acompañando en este programa y hoy tengo un programa muy especial porque tengo la visita de dos compañeras, dos amigas, que es muy importante en esto. Una, quiero presentarle a mi derecha a Silvia Ibarzábal, es miembro de AFAVITA o miembro fundadora de AFAVITA, sí. Que es Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en la Argentina. Y a mi izquierda la tengo a la licenciada Beatriz Bathory, que es miembro, casi fundadora diría también, del movimiento Reconquista Peronista, que trabaja en las 62 organizaciones dentro de la línea de Jerónimo Momo Venegas. Así que a las dos les doy la bienvenida, les agradezco mucho por estar aquí. Gracias. Bueno, te agradecemos a vos por la invitación. Pero para mí es un placer. Vamos a ver qué decimos entre todos. Vamos a decir de todo, porque esto es una conversación amena, como el programa lo indica, 8, 9, 10, es traer un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que, a qué nos dedicamos, qué hacemos, qué sentimos, y bueno, también la preocupación del país, que es uno de los temas fundamentales que tenemos todos. Pero quisiera que nos contaras, Silvia Ibarzábal, nos contara un poquito qué es AFAVITA, para muchos de los televidentes que no están muy familiarizados con esta organización de familiares y víctimas del terrorismo. Bueno, AFAVITA es una organización que nace a partir de los inicios del gobierno del doctor Kirchner. Fundamentalmente nace cuando él hace ese acto en la ESMA. Y esto es a raíz de el sistemático olvido al que son sometidas las víctimas del terrorismo en la Argentina. Cuando yo hablo del terrorismo, me refiero a montoneros, ERP y afines. Nosotros transmitimos la otra parte de la historia a través de charlas en colegios o universidades, según sean quien nos citen. Aportamos material a personas que hacen trabajos de investigación, tesis, libros, y fundamentalmente homenajeamos a las víctimas en un acto central que se hace en el mes de octubre en Plaza San Martín. ¿Todos los años? Todos los años desde hace 6 años. ¿En qué fecha? 5 de octubre. 5 de octubre. Bueno, donde se abarca absolutamente todas las víctimas, ¿no?, del terrorismo. Y bueno, y Beatriz, por tu lado vos estás en movimiento de Reconquista Peronista. ¿Por qué surge ese movimiento de Reconquista Peronista? ¿Qué es? Bueno, por empezar, desde muy jovencita, desde la etapa de los años 70, soy una militante peronista, que he estado en diferentes espacios de la política. Digamos que me voy a ubicar como de centro derecha dentro del espacio del peronismo como movimiento. Desde esa perspectiva me ha tocado ir viendo en los diferentes espacios de lo que es la política, me ha tocado ir viendo el declinar de los valores de la cultura peronista. Eso a partir de la muerte del general. He visto estragos hechos por nosotros. Y cuando digo esto, no me estoy haciendo cargo de los estragos que hacen, pero sí en cuanto a mi identidad de compañera. En esa perspectiva coincido en la necesidad de la revisión histórica. Y quizás lo que a mí, como compañera, más me pesa es el olvido, no de la historia. De esa historia que a veces aparece como un relato y muy pocas veces como historia, ¿no? El olvido de lo fundamental de nuestro país, que son los valores, que es la pobreza, el tema de la pobreza y de eso que algunos intelectuales llaman como pobres de toda pobreza,
¿no? Que tienen que ver con falta de rigor científico, falta de conocimiento intelectual, falta de formación política, falta de educación para la salud, falta de educación para la familia. Todas esas cosas también las hemos hecho nosotros. Entonces, algunos dicen que el peronismo ha muerto. Yo digo que no, para nada, porque la gente lo sigue siendo. El problema es el abandono del conocimiento y del pensamiento político para poder intervenir en la realidad y decidir de otro modo. El movimiento de la reconquista peronista nace por la voluntad del compañero Jerónimo Venegas, que es un hombre del movimiento obrero, un trabajador de verdad, y ahí se va aglutinando un sector del peronismo importante. ¿Es lo que le dicen el peronismo ortodoxo también? ¿O hay peronismo? No. Hay peronismo ortodoxo, hay peronismo verticalista. No, pobre de mí si hubiera mucho verticalismo. Yo que a veces digo que soy una narcoperonista de aquellas, ¿no? Porque cuando me enojo me sale la fibra de rebeldía sobre las cosas que no me gustan. Yo creo que hay peronismo. Es más, extraño, así lo digo literalmente, muchos compañeros que hoy están en la vereda del frente. A veces están en la vereda del frente por una cuestión de necesidad personal. Como decía un gran amigo mío, que seguramente lo habrás conocido, Luis Durán. Sí. Luisito decía, todos tienen derecho bajo el mismo sol, ¿no? Lo que pasa que el derecho se termina cuando lo que uno hace inhibe el derecho de los demás. O sea, hay compañeros a los que yo quiero muchísimo y que no están de este lado de la política. Y ellos a lo mejor dirán lo mismo. Nosotros tenemos compañeros a los que queremos muchísimo, pero están del lado del frente. La fragmentación que padecemos es terrible. Es terrible. Fíjate que no hay organización de derechos humanos. No hay estilo sindical, no hay CGT que no esté dividida, no hay CTA que no esté dividida, no hay compañeros que hoy nos alegramos y nos abrazamos cuando nos encontramos, porque a veces compañeros muy queridos y de brillante pensamiento no sabemos ni dónde están. Esta fragmentación requiere de una sola respuesta, que es la unidad. Y la unidad requiere de un proceso histórico, de tomar parte y de ir llevando esas cosas. No, es muy interesante, aparte lo vamos... Sí, perdón, no, es que creo que ahí está el éxito, el de haber fragmentado. Claro. ¿No? Seguro, Silvia, es eso. Es eso. Silvia, cuando a Fabita, por ejemplo, que bueno, es una memoria permanente en las víctimas del terrorismo, encontrándose hoy en día en una Argentina donde ya tratan de venderse otra historia, trata de crearse una historia, y empiezan la utilización política de organismos, como el caso de los derechos humanos, que hablaba Beatriz, o el uso de determinados temas para reivindicar una visión parcial de la historia que ocurrió y que la vivimos todos los que por lo menos tenemos más de 40 años. Yo te pregunto, ¿han encontrado a través de Fabita mucha adhesión? ¿Hay más comprensión por parte de muchos en la sociedad? ¿O ves que cada vez se van...? No. En general la gente que tiene de una determinada edad para arriba, digamos, 45 años... Que la vivió, digamos. Exacto. Esa gente comprende, tiene su recuerdo latente de la guerra que se vivió acá en la década del 70. La gente más joven, que ya menos de 45 años, tampoco es que sean tan chicos, no tiene un conocimiento y aparte a través de la escuela, de los institutos de enseñanza, le ha llegado un relato único, el relato único del cual se habla en general. Entonces, tenemos que llegar a esa gente por una cuestión de responsabilidad, sin que esto sea, bueno,
sin que esto tenga una actitud absolutamente revanchista, sino, bueno, acá pasó esto también pasó en la Argentina. Y nosotros sí nos encontramos con una Secretaría de Derechos Humanos que nunca se nos acercó, ojo, ni ahora ni en aquellos momentos, Sí, ¿no? sí. Que dependía de otras autoridades. Y aparte con un gobierno que nos niega permanentemente, con lo cual nos desaparecen de la historia oficial. Yo, Juan Manuel, quiero hacer un comentario y le quiero comentar a Beatriz también, que más allá de estar en Afavita, trabajo con gente por la concordia nacional del país, justamente referido a este tema, porque mucha gente habla de la concordia que tiene que ver con otras concordias, por ejemplo, lo del campo, la temática del campo y todo lo demás. Bueno, la vida en concordia, en general, claro, de todos sí. los argentinos que merecen, ¿no? Y entonces, yo que entiendo este tema por ser hija de una víctima del terrorismo y estar trabajando junto con otras víctimas en esto, quería comentarles que también estoy trabajando por la Concordia Nacional con víctimas, dicho groseramente, lo digo por Beatriz, que es licenciada en Ciencias de Educación, el otro lado, digamos, con víctimas parientes de montoneros, huerpianos, con combatientes de ambas partes. Estamos trabajando por la Concordia Nacional a modo de, digamos, de la necesidad de dar vuelta a la página. Y esto no quiere decir que uno olvide lo que pasó, pero sí que podamos aprender de esto, teniendo una mirada superadora, ¿no? sobre el pasado. Que si no hay una mirada superadora, entonces no hay futuro. No. Y fíjese que uno de los roles que tiene el Ministerio del Interior es la paz y la concordia. La justicia es otro ministerio, pero la paz y la concordia interior. Es la responsabilidad del Estado Nacional a través del ministerio. Y si no gesta la concordia, es decir, que tenga que salir un grupo determinado, damnificado hoy, para reivindicar una concordia, que debe ser el rol del Estado Nacional, invocar a la concordia y no a la segregación, o al revanchismo, o al odio, o todos estos factores que llevan a una división, entonces estamos muy mal que el Estado o el gobierno que representa a todos los argentinos dentro del Estado que no cumpla con eso. Es una característica del Estado en este... La ausencia del Estado, la ausencia del Estado, que esa ausencia lo que avala es la ruptura de los valores. Sí. A ver, que haya una institución dedicada a la justicia, que haya una institución que tenga que ver con la concordia, y que la injusticia y la falta de concordia sean cada vez más profundos, lo que está mostrando es un vacío de las estructuras del Estado en lo que tiene que ver con el interés de la patria. A mí todavía me gusta y sigo usando la palabra patria. Sí. Yo no creo en la sustitución del Estado. Yo creo que lo que hace Silvia, como lo que hago yo, son esfuerzos voluntaristas para, voy a usar un término de izquierda, para implementar territorios liberados. Es lo que socioculturalmente podemos hacer nosotras desde diferentes lugares, con diferentes pensamientos, lo que podemos hacer para ir aportando al bien común, ¿no? Pero el enemigo es muy dificultoso porque se maneja con otros. Por ejemplo, yo cuando escucho las víctimas de tanta inseguridad, como otras cosas que dicen, porque no hay justicia. La justicia es un valor inmanente que está. Lo que no hay son estructuras culturales que sostengan esos valores. Ese es el punto. Se demolieron Se demolieron. Hoy, como cuando me decía Juan Manuel que hablábamos del histórico y perdido sentido común. Cambió la cultura, cambió el sentido del sentido común. Por ejemplo, el otro día yo discutía con compañeros muy queridos y muy bien intencionados que estaban haciendo un proyecto más de educación, ¿no? Y yo decía, no, más de esto, no.
otra educación que tenga que ver con la recomposición de los tejidos sociales, que tenga que ver con la familia. En el mundo ha cambiado el sentido de la familia, pero eso no quiere decir que nosotros, a la familia del hoy, sea como sea, no la tengamos que imbuir de valores. No podemos dejar solos a los que no saben o a los que no conocen. Creo que la responsabilidad por ahí también es esa. Sí, es doblemente la responsabilidad por parte de todos, ¿no? Doblemente. Y en cuanto a lo que vos hablabas de aquellos años dolorosos, ¿no? Yo he estado perseguida, porque era coordinadora del Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires, he estado cesanteada, perseguida y todo demás. Y ni por montonera, ni por herpiana, ni por nada de eso. Nada más que por ser una compañera comprometida, una militante. Pero nunca, así como cristiana, nunca perdí la visión de que Dios existe. También desde un profundo sentido de pertenencia ideológica, nunca me olvidé que Perón ha sido un general de la patria. Nunca me olvidé cómo otros generales atentaron contra Perón. Nunca me olvidé cómo otros, ¿no es cierto?, consagraron lo que algunos dicen la primera desaparecida del peronismo, que fue la compañera Evita. No me he olvidado de nada de eso. Pero no me lo quiero olvidar, porque no quiero que todo eso se siga, lo que dice ella, lo que diga yo, se siga transmutando en un gran bodoque de malas intenciones y de negatividades, sino poder aportar a un encuentro, a esto que digo yo, el tema de la unidad, ¿no? Que esto es así. Por ejemplo, este tema de los derechos humanos, este gobierno que ha tomado el tema de los derechos humanos de un modo horroroso. Y cuando digo horroroso es desde este lugar. No se han privilegiado los derechos de los que están vivos y se han puesto por delante los derechos de los que están muertos, que para los muertos estoy de acuerdo con el tema de verdad y justicia, para cualquier muerto. Sí, sí, pero hay para una todos. utilización, digamos, claro, porque claro, seguro. Entonces, ¿cómo todo esto se transmuta? ¿Cómo lo hacemos? Yo hoy decía, ¿sabés qué es lo que siento? A mí me está costando prever, tanto desde el intelectual como desde mi condición de militante, y ni hablemos desde mi condición de mujer, poder prever el futuro. Cuando digo poder prever, no quiere decir que no siento que no sepa. Lo que pasa que lo que siento no me gusta. Es que se ha coartado un poco. Escúchame, el Juan prever Manuel, para todos, claro. en cualquier ámbito que te encuentres. Mirá, Juanma, ¿Y? te digo una de las cosas, a muchos jóvenes yo les diría, comiencen a escuchar o a buscar o a leer cómo se forjó el tema del peronismo, cómo se forjó la Constitución del 49, cuando ni siquiera estaban legitimados los derechos humanos en las Naciones Unidas. En nuestra Constitución ya estaban los derechos de los niños, el derecho de los ancianos, el derecho del trabajador. Lean a Sampay, que es el que de algún modo nos nutre con el tema de la Constitución y de nuestros valores. Y aparte, el peronismo se ha nutrido de la doctrina social de la Iglesia. Claro, no está ajeno a ese sentir, no está ajeno a ese orden natural que parece ser que nosotros hoy, los que estamos con otra mirada sobre la política, primero somos pecadores, segundo, no nos sentimos pecadores, casi héroes. Casi héroes. Segundo, esta cosa de los derechos humanos me la planteo todos los días.
todos los días, porque tienen que ver con una canallada muy grande, que es hacer utilización del ser humano de un modo manipulador para poder decir para sostener una actitud mesiánica, ¿no? Sí, en beneficio propio. En beneficio el dolor propio. ajeno en beneficio propio. Claro, fíjate. Aparte un poco cola de paja, porque los Kirchner en este aspecto jamás les importó tres bledos los derechos humanos. Mientras ellos fueron funcionales al gobierno que ellos critican y como decíamos, ya no se resguardaron en la 1050 para hacer plata y en 5 años hicieron 21 propiedades y se robaron toda la provincia de Santa Cruz. Y actualmente son prácticamente propietarios de casi todo, y el que levante la voz en contra desaparece en Santa Cruz, o sea que los derechos humanos bien se lo pasan. Pero en todo este esquema de los cuales ellos hacen uso, ni siquiera es de cola de paja de reivindicar algo, sino porque ¿sabes dónde falta? Es la lucha claro, es por la gestar lucha. Y en lo los que decía enfrentamientos. Silvia, como esto que digo yo, como otras cosas de las que podemos hablar, Juan Manuel no está en el proyecto educativo. A ver, todos los días los chicos están infinidad de horas frente al televisor. La familia, ¿no? ¿Dónde es que reciben determinadas cosas? En la escuela. Y en la escuela no está nada de eso. Nada de eso. No está la educación para la familia. He estado viendo el tema de educación sexual, que tiene que ver con la educación para un manejo biológico de nuestra sexualidad, pero para nada con algo que tenga que ver con el amor, que tenga que ver con los valores, con el respeto, con manoseado el otro. mal, arbitrariamente. Claro, todo eso vende mucho, todo es negocio. Sí. Nosotros estamos, un gran amigo que es Pepe Robles, que la otra vez decía, la teoría de conflicto no es cuando hay pelea, el conflicto aparece cuando hay intereses que se chocan. Es un problema de intereses. Sí. ¿Cuáles intereses de ellos? ¿Cuáles son los intereses nuestros? ¿Cuál es nuestro interés como mujeres? ¿Cuáles son los del poder? Todo este tipo de cosas tienen una profundidad muy grande, que a veces es tanto lo que nos pasa que no lo podemos alcanzar a ver. Vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a seguir ahora en el segundo bloque, vamos a ir un corte enseguidita y vamos a seguir esta charla que es muy interesante, primero porque son dos visiones, desde el punto de vista peronista y desde el punto de vista también damnificada por el terrorismo que ocurrió por parte de todos estos grupos guerrilleros que hoy se les quiere reivindicar como jóvenes idealistas. Pero, por favor, no se vaya, volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta aquí en 8910. Por supuesto, ya saben, los que quieren comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, canaltelev1.com. Perdón, Canal Tele1, toda la verdad primero. Estoy como ya, vengo en un... Twitter, Canal TLV1. Correo electrónico pueden hacerlo en programa 8910@gmail.com y nos pueden ver en YouTube, a través de Canal TLV1. Así que bueno, seguimos aquí en la conversación con dos compañeras. La verdad que es riquísima la conversación en cámara y la conversación fuera de cámara. Pero bueno, nos vamos enriqueciendo. Yo no sé si estuvimos en cámara en lo que hablamos. En un momento pensé que estábamos en cámara. Pero la verdad es que debería estar filmado todo, adentro y fuera de cámara. Silvia, te quería hacer una pregunta, porque dentro de lo que es Afavita y dentro de lo que es vos como persona en esta lucha, que evidentemente no solo envuelve a las víctimas de terrorismo en general, que viene del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, después todo el desfasaje del proceso militar, pero también hoy
también hay muchas víctimas que no exactamente tienen que ver con el terrorismo, pero sí tienen que ver con el sistema, ¿no? Estamos analizando de que hay más de 40 o 50.000 muertos, sea por robo, asalto, mano armada, por la especificación, cuando les tomaron las cajas los plazos y las cuentas bancarias a la sociedad. Es decir, todo esto que fue un genocidio peor, un genocidio general, sin ir casa por casa, pero que se libró la mecha para que esto ocurra. ¿Cómo a Fabita o como vos que integrás todas estas cuestiones, cómo ves esa situación? ¿Cómo se amalgaman entre todos los grupos? La verdad que la vemos con mucha desesperanza, ¿no? Porque yo cuando venía para acá escuchaba un asesinato que hubo hoy, de un padre que salió a defender un hijo, un hombre grande con un hijo en Lanús, y ese hijo que lloraba desconsolado, y yo pensaba, van a hacer marchas por la seguridad, van a salir con los cartelitos, con las antorchas, como hace años que vemos, se van a formar ONG, que las madres del dolor, que, bueno, digamos, y esto no tiene respuesta de ningún tipo. Yo, en lo personal, he ido a las 3 marchas que organizó el señor Bloomberg como una cuestión de responsabilidad civil, digamos, para acompañar. ¿Y cuántos años hace de esto? Jamás en mi vida vi semejante demostración por una causa que nos compete a todos. No solo que no pasó nada, será por distintos factores, sino que, por ejemplo, hoy los asesinos del hijo de Bloomberg están siendo, claro, los llevan para inserción social, ¿no? De la cama. Es decir, imagínense cómo debe sentirse la familia de Axel Bloomberg, digamos, ¿no? Entonces, nosotros cómo lo vivimos como víctimas, con mucha desesperanza lo que está pasando, porque aparte pensamos que la seguridad digamos, no se va a poder controlar ya más. La seguridad como la droga. Y de la forma que pudiese controlarse no es políticamente correcto. Porque aparte los derechos humanos son de los delincuentes, no son de la gente que sale a trabajar, que estudia, que tiene un estilo de vida de bien. No, son de los delincuentes. Entonces, la desesperanza es importante, mucha preocupación. Es que sin duda se ha revertido todos los valores, ¿no? Lo que tenía que haber sido ya no es, hoy es otra cosa. Bueno, lo acaba de decir Silvia, los delincuentes hoy tienen una impunidad para no solo entrar y salir, si son jóvenes, por eso mandan cada vez a los más chicos, sino también los grandes, que salen por determinadas causas. Y de repente ves procesos con gente militar, te lo pregunto a vos también como peronista, a ver qué opinás, también, que ni siquiera fueron nada más que acusados de algo que nada está probado porque es un proceso, y donde se suponía que nadie es culpable hasta que se lo declare, nadie es culpable hasta que se lo declare culpable, o todos son inocentes hasta ser declarado culpable. No funciona para determinados estratos. Es como que agarraron los derechos humanos, esto tiene esta mecánica y punto. Agarraron el tema de la seguridad y esto va a tener esta mecánica donde el ladrón, el sinvergüenza, el reo, que sale y mata y encima vuelve a la casa del que robó y le dice, ojo, con declararme porque vengo y te mato. O sea que hasta amedrentan y amenazan a sus propias víctimas en otro momento. Y de repente ves también esta injusticia de justicia, donde los que deben impartir justicia ya son parciales de antemano. Entonces, el militar que alguien escuchó porque parece que fue o le contaron, no se acuerda que la voz, que puede haber cambiado con el tiempo, ¿no? Si fuma, si canta, si bebe, qué sé yo, las voces cambian, se acuerda, entonces lo meten preso y puede morir en la cárcel, como hay 167 que ni siquiera fueron procesados, han muerto en Canadá, hombres de 80 años, 70 años, 90 años, y que no hay justicia para ellos. ¿Cómo ve vos
esta dicotomía, esta cosa tan rara que nos ocurre a los argentinos? Es muy difícil. Y que la vemos. Es muy difícil. Primero porque todo esto requiere de un profundo análisis sociopolítico de aquella realidad y sus consecuencias, ¿no? Como cuando íbamos a la escuela. Los antecedentes y las consecuencias de cada hecho político, ¿no? ¿Por qué se llegó hasta acá y por qué no se avanzó en esto otro? La historia argentina es riquísima. 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 Con la llegada del peronismo se corta el proceso histórico de la generación del 80. Eso provoca en sectores reaccionarios de la política argentina un quiebre muy grande. Todos los desastres, todos los aparentes desastres que son consecuencias de políticas de años, parece que los carga en su mochila el peronismo. 1. 2. Hace un rato hablábamos con Silvia y con Juan Manuel, y yo decía que, por un lado, y esta no es una cuestión de antisemitismo, ¿no? Yo admiro muchísimo a Freud, pero por otro lado nos dejó un legado cultural reembromado desde su propia cultura, nos dejó instalada la problemática de la culpa, ¿no es cierto? Acá no importa cómo resolvemos. Lo primero que tenemos que saber es quién tiene la culpa. Y acá, con las culpas, habría que hacer un paquetito con algunas, con otras no. Yo, por ejemplo, a Ciccone no la quiero poner en el paquetito, no. ¿Viste? Quiero saberlo de Ciccone. Es un tema que vamos a empezar a tocar sí. breve. Sí. Quiero saberlo de Ciccone. Y empezar a analizar los motivos. Acá somos dos mujeres de diferentes espacios de la política. Yo tengo un primo hermano desaparecido, he estado retenida 3 días en Campo de Mayo y estoy aquí porque Dios determinó que estuviera aquí. Y no me ha preocupado ni la venganza ni el dolor, porque aparte, para muchos de nosotros, ser perseguidos era un honor. Nosotros somos de los que somos raza de compañeros, de militantes, que está en la política. Y yo esto es lo que a veces le cuestiono también a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. El que es un militante político o el que es un general de la patria sabe lo que está haciendo y sabe a qué se expone y sabe cuál es el riesgo ontológico al que se somete por estar y por haber tomado lugar en esas cosas. Entonces, es más, yo creo que ponerlos en el lugar de víctimas les quita valor a la recomposición nacional. Porque cuando hay víctimas hay victimarios, cuando hay un proyecto hay un antiproyecto. Entonces, creo que acá hasta nuestro vocabulario debe empezar a ayornarse para podernos reencontrar lo que todavía nos queremos reencontrar. Esta es una cosa así como para revisar. Y en esto nos involucro nosotros como mujeres. Yo tengo otro modelo de la mujer y el poder político y el poder cultural y la familia. Es otro el pensamiento que tengo al respecto de esto. Perdóname, Beatriz, pero para poder entender bien, si hay que cambiar, digamos, empezar a utilizar otros términos, y entonces estaría mal usar victimarios y víctimas. Sí, esos términos habría que cambiarlos. Y los que han delinquido, por decirlo de algún modo, los que han hecho delitos de lesa humanidad, de un lado, del otro, que vayan a la justicia, que eso se dirima en el plano de la justicia. Pero yo voy a decir algo, y en esto incluyo a montoneros, yo tengo amigos míos que tenían 18, 19 años y que, seducidos por una cosa aparentemente heroica, ¿no es cierto?, hasta conocieron 6 o 7 años de
de estar desaparecidos, de estar a disposición, de estar en una cárcel. Entonces, yo lo que digo, que acá, esta guerra de aparatos, en la que también estuvimos viviendo. Mira, me acuerdo que un día... Muy bien de haber dicho de aparatos. Sí, porque... mira, Juan Manuel, en una oportunidad se hizo, yo no me puedo acordar qué año era, no sé si era 82 o 83, en el Teatro San Martín, se hace un encuentro de diferentes fracciones para discutir en la sala A y B, que después me entero que el que organiza ese encuentro es Germán Schiller, ¿te acordás? Sí. El del Nueva Presencia, bueno, pero estaban todos los sectores, ¿no? Yo siempre voy a casi todo. Si hay una marcha me voy a encontrar con compañeros, siempre me encuentro con gente a la que quiero. Pero ese día yo estaba anonadada, Silvia. Aparecía un monto y le decía a otro, porque, permiso, mi comandante. El otro, le estaba Andrea D'Amor, estaba Rattenbach, y le decía, mi coronel, mi general, y entre ellos discutían, y había como, seríamos 100, 200, no me acuerdo, gente joven, que algunos habían estado en un lado, otros habían estado en otro, otros habían estado en otro, que miraban, anonadados. Estaba Cáceres Camarero, ¿te acordás? Sí, que era el que dirigía? Que yo veía, a mí me fascinan esas cosas porque me fascina la historia. Entonces estaba viendo la historia y sus protagonistas, y ese día dije, ¿cuántos? De un lado, del otro. Estaban en lo mismo. No. ¿Cuántos de un lado del otro padecieron? Lo peor es que no son tantos ellos, pero padecieron la iniquidad, padecieron la injusticia, padecieron la violencia. 2 generaciones de jóvenes, sesgada por una guerra de aparatos. Sí. Que no es una guerra del peronismo. Cuidado con esto. Porque, por ejemplo, estos, en nombre del peronismo, están haciendo cosas que no tienen nada que ver con el peronismo. A vos que te gusta tanto el tema de la deuda externa, por ejemplo. Un gobierno hiperinflacionario nunca puede ser un gobierno peronista, porque lo primero que denigra es el salario de sus trabajadores. Bueno, sí, no parecen peronistas, en realidad. Claro, bueno, pero... Otra utilización. Claro, entonces, pero como siempre el peronismo tiene votos, hay que decir... Dicen que son peronistas porque saben que desde ese lugar también llegan al voto. Esto es así. Por eso, otra utilización. Claro, otra utilización. Más lo peor que creo que nos pasa, ¿sabes qué es? Le pasa a vos, le pasa a él, me pasa a mí, le pasará a muchos. Que es que vivimos en una profunda crisis de liderazgo. Por ejemplo. Es lo más grave. Juan Manuel... ¿Cuánta gente dice, si no son estos? ¿A quién? ¿A quién? Y no se equivoque la gente. Yo creo que los liderazgos están. Lo que pasa que al estar los medios de comunicación en poder, a que hay una dirigencia un poco antigua que se la pasa cuestionando lo que ellos hacen en vez de crecer desde la propuesta y desde el vínculo con la gente. Yo digo, hay 2 cosas. Mira, me encantan las redes sociales, pero también eso ha cercenado un poco el vínculo entre la gente y sus dirigentes. Le facilitó quedarse en la casa. Esta es la... Pone me gusta, no me gusta, algún comentario, y se va a tomar un café o dormir una siesta. Claro. Y no hay el esfuerzo. Ya se reían porque yo puse en Facebook, viste, como me encantan las canciones, viste, de Ricardo Montaner, le puse, lo nuestro es como es, claro. No le hace falta nada, viste. Estas son las cosas que por ahí uno está viendo. Y nosotros las mujeres, ni hablar. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un cortecito, vamos a volver enseguida y dejo picando, vamos a hacer un set de preguntas, ¿no? Dale. Rápidas, a ver, ¿qué opinamos? Sentido común, ¿qué es lo que sale aflora de 2 puntos de vista tan particulares como la de ustedes 2? Así que vamos a un corte y volvemos enseguida, no se vayan.
Bueno, estamos de vuelta aquí en 8910 en compañía de Silvi Barzábal y de Beatriz Báthory. La verdad que es imperdible este encuentro, es muy agradable y quería ahora conversar con ustedes ya como mujeres, ya que a la presidenta le encanta tanto este tema del género, de todas, él, ella, es decir, Sí. todo segmentando. Pero quiero así medio un ping-pong, qué es lo que sale a la luz y qué es lo que opinan, ¿no? En términos, por ejemplo, de seguridad, estamos viendo lo que ocurrió hoy en Lanús, pero que ocurre casi 3, 4, 5 veces al día de lo que sale en el diario. Después está todo lo que no saldrá de las provincias, barrios, que en realidad se tapan. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que vos ves y qué dirías? Lo que veo es lo que ven todos y lo que digo que realmente siento una desaprensión por parte del gobierno en general por todo lo que está sucediendo y creo sinceramente que esto no se para más. No se para más porque no hay un orden, y ojo que uso la palabra orden en el buen sentido de la palabra, porque acá hay que cuidarse de todo, ¿no? No hay un orden, porque ¿cuál es el mensaje que se está dando a la sociedad? Volviendo justamente al tema que salen el que quemó a la mujer, el que mató a un chico secuestrado, digamos, salen a los recitales, a las manifestaciones y todo lo demás. ¿Cuál es el mensaje para el resto de la sociedad? Delinquí, total, no pasa nada. Y en el medio, lo que decíamos antes, está toda la gente de bien que trabaja y se esfuerza por llevar el sustento familiar, ¿no? Vos ves que la agresión llegó a tal grado que evidentemente tendrá que ver la droga también, tendrá que ver un montón de cosas, también en el saneamiento en los viejitos. Totalmente. Eso es una cosa que ya no tiene perdón, porque siempre se respetó a los viejos, ¿no? Yo creo... Llegamos a un grado tal de migración. Mira, hay una violencia instalada, ¿no? Socialmente. Esa violencia, para mí, es consecuencia de la política. De una política que abona la injusticia, la falta de derecho, y que una política que tiene un objetivo, que es la destrucción de la República. La destrucción de la República conlleva a la destrucción de sus estructuras de poder. Esto tiene que ver con lo que dijimos al principio. Dijimos, está la institución para la justicia, está la institución para la concordia. No hablemos de las instituciones para la salud o para la educación. Si todo eso se desordena y se destruye, seguramente va a poder renacer o reaparecer otro nuevo orden de cosas. El modelo chavista, el modelo de Evo, otros modelos que aparecen como liberadores, como pseudo liberadores del pueblo que lo sustentan, cuando el pueblo es ajeno a la toma de las decisiones de quienes, estoy hablando de esos lugares, de quienes deciden. Igual, pero más o menos como nosotros ahora, porque nosotros tampoco decidimos demasiado, ¿no? Y si nosotros miramos los tapones políticos que hacen nuestros dirigentes, si nosotros miramos los senadores o los diputados, quienes hemos tenido intervención en la política, Juan Manuel, los hemos visto a los nuestros en todos los gobiernos y en todos los espacios. Bueno, fueron parte de todo. Fueron parte de todo el proceso. Y encima ahora estos les han dado un rol. Sienten que son liberadores, ¿no? Un rol mesiánico. Y mientras tanto se abona la crisis más grande social que hay. A mí que me gusta tanto el tema educativo, yo caracterizo que hay dos crisis que son terribles para nuestro pueblo, que es la escuela, y cuando digo la escuela incluyo hasta la universidad, y la familia. Esas dos estructuras están en una crisis tan profunda que no alcanzan a allanar el camino. Y yo creo que lo que hay que hacer es meterse y comprometerse,
Por ejemplo, el tema de la inseguridad se soluciona en gran parte con la creación de trabajo y con la creación de educación. Cuando digo esto, ¿sabes por qué digo eso? Alemania, Inglaterra, Suecia son países que han trabajado mucho el uso del tiempo libre. La gente que no tiene trabajo, que no tiene estudio, que no tiene educación, que no tiene proyecto de vida, tiene un uso irracional y a la vez violento del tiempo libre. Hay un librito que es de un filósofo cristiano que a mí me encanta, que es Piper, que habla del ocio creador. A lo mejor si alguno lee eso, claro, tiene que tener una rutina. Claro, ¿no? Si alguno lee eso, por ahí tiene alguna idea política para transformarla. Ordenarla. El tema de la subsidiariedad del Estado. Esto tiene que ver con el PNUD y con otros bancos internacionales que han hecho de la escuela de cómo hacer buena caja con la pobreza el fin de su objetivo internacional. Y yo lo he visto en estos días, es desastrosa las condiciones en las que vive nuestro pueblo. Hoy decías vos, a ver, ¿cómo es el hoy? Y yo dije, yo hoy a la mañana tuve que ir al supermercado, ¿no? Hace 3 meses yo compraba una yerba que me salía 6.50, ahora me sale 13.50. No, pero te equivocaste, porque con 6 y pico es para claro, seguro, pero yo no soy ni macrobiótica, ni puedo bancarme con un yogurcito. Pero ni tengo quien me mantenga. ¿No? Esta es una decisión personal. Esto es una decisión personal, de la que puedo dejar de tenerla en cualquier momento, ¿viste? Pero en realidad, esto tiene que ver con cómo es uno, ¿no? El tema del maltrato a la mujer, el tema de la trata de personas. Esto, por empezar, esto existió siempre, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo. Pero esto también vende. Yo voy a decir algo de, si me permitís, claro, voy a decir algo de los medios de comunicación. Vuelvo a la década del 70. Me acuerdo cuando estábamos hacíamos seminarios, cosas, para ver cómo era un commodity, cómo era una patente, cómo era esto, cómo en la universidad se ven esas cosas. Y también, de algún modo, la legislación y cómo estaba todo. Las mujeres teníamos otro sentido de la vida y de la política. Y yo lo que veo que es tan primitivo el modo de vínculo social hoy entre muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes y sus parejas o presuntas parejas, que esto es para reírnos un poco, ¿no? Le digo a mis hijas y a las amigas de mis hijas, cuando alguien te dice, te quiero, pregúntale para qué. Es cierto. ¿Viste? Esa es una de las cosas. Y la otra, que en una sociedad profundamente injusta, la violencia está direccionada sobre todo. Y que de repente las madres del Paco estén por un lado, las de la trata de personas estén por el otro, la de los trabajadores despedidos estén por el otro. La falta de unidad en la lucha del pueblo lo que hace es esta gran crisis. El tema de la inseguridad es un tema de inseguridad de vida. La vida todo no vale. Todo eso involucra todo, no vale la vida. No vale la vida. Y de esto hay que acordarse, lamentablemente esto se resuelve de un solo modo, eligiendo otra cosa. ¿Vos crees que la democracia es la que va a cambiar un poco el esquema? Sí. Sí, pero yo voy a decir, no creo que va a haber una etapa de inflexión, ¿no? Una etapa de inflexión. Pero creo que hay que meterse en la política
cuando vino esa generación del que se vaya... Mientras no sea opacada por los mismos de siempre, ¿no? Porque uno entra Bueno, en la política, pero eso es porque pero somos... después tenés las Mirá, mismas cabezas Juan que vuelven a Manuel, aparecer y frenan, yo ¿no? últimamente estoy muy polvorita, porque digo que esto tiene que ver con que somos muy Ah. educaditos. Sí, sí. Capaz que hay que romper un poco el molde. Ahora, vos Sí. que te has dedicado a la política en tu vida, yo veo que antes por mucho menos caía un gobierno. Por eso hoy es Es increíble. decir, por ejemplo... Pero las fragmentaciones, Silvia... Ah, sí, tenés razón, sí, sí. Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Alfonsín, yo sí tengo el recuerdo que se remarcaba, había que ir al supermercado y manotear donde no habían remarcado. Bueno, listo, cayó, entre otras cosas, por la inflación. Ahora, Silvia, no pasa nada. Es decir, lo que a mí me llama la atención, y no es que yo quiero que pase, que haya un golpe civil, pero lo que me llama la atención es la indiferencia que hay en general. Por el todo, individualismo. claro, por todo lo que nos sucede. Es decir, ¿por qué no estamos todos acompañando a esas madres que perdieron un hijo? Ya sea por la droga, ya sea por la inseguridad. ¿Por qué no están? ¿Por qué la gente no reacciona? ¿A qué se debe esto? Estamos oprimidos. Una apatía muy grande. No solo apatía, sino que vos fíjate que los grandes hechos que se han hecho, por ejemplo Bloomberg o tantos otros que han movilizado, la sociedad argentina me da la impresión que está buscando los resultados inmediatos. Entonces, yo acompaño algo mientras haya un resultado inmediato. Ahora, por ejemplo, vos vemos Bloomberg en su primer impacto, 150.000 personas en la plaza, golpeó la puerta del Congreso y entregó una hojita. Por supuesto que la hojita la deben haber partido en 20 pedazos, la deben tirado y se deben haber cagado de risa. Yo creo que tiene que verse con qué. Espera. Pero todo eso ocurrió. El segundo encuentro de Bloomberg aminoró la gente porque ya vio que no era lo mismo. Ese primer impacto desaparece. El segundo ya merma. El tercero merma y para destruirlo, lo primero que llama fue que no era ingeniero. Una imbecilidad propia de los típicos de siempre, ¿no? Que tratan de romper el espíritu del tipo que su pelea no era por construir y ser ingeniero, sino porque le habían matado un hijo. ¿Te puedo interrumpir? Perdóname, pero no es que nosotros somos Estados Unidos, que allá no está. Acá con la corrupción que hay, claro, y que aparte está aceptada. Ya la gente ni le importa. Eso es lo peor. Que lo malo, lo que no debe ser, se nos ha hecho cotidiano. Se acostumbró la gente. Chicone, sube, ¿no es cierto? El tema del transporte, la corrupción en la salud, la corrupción en el engaño diario, de que se construye lo que nadie ve, se regala lo que nadie sabe cuánto ni a quién, se inauguran obras que fueron ya reinauguradas 30 veces y que como no tienen nada que inaugurar, van e inauguran que pusieron una puerta nueva. Sí. Es decir, ya llegamos al grado de que evidentemente esa movida de una presidente para inaugurar una obra que ya inauguró, gestó un gasto de 1 millón o 2 millones de pesos, todo lo que implica la movida, los miembros de seguridad, todos los olfas y aplaudidores y chupamedias que van, y todos los que muerden porque les pagan para ir. Entonces, cada movilización es 1 millón, 2 millones de pesos, más el traslado en avión, que van aviones privados, etc. También en un país que tiene el 40% de pobreza. Estamos como los países africanos, donde el presidente africano luce oro, ¿no es cierto? Vive en mansiones y el pueblo se muere de hambre. Esas son las cosas que no... Pero esta visita a Angola, un país que tiene un dictador que ha hecho desastre con el tema de derechos humanos. Pero sin embargo echó al presidente de Guinea Ecuatorial, que vino a invertir 9.000 millones de dólares. Sigo. Y ahí lo echó por represor, pero fue al otro que es tan represor. Y al presidente de China comunista que tiene otro. Pero, a ver, yo lo que digo, el tema acá también es el tema de los medios de comunicación, insisto con esto. En la década del 70... ¿Los medios qué quiere decir? ¿Que ayudan a apaciguar las aguas? Claro, pero en la década del 70 había... Me acuerdo que con Castiñeira de Dios una vez organizamos un foro en el Baguen. Sí. Teníamos los autos, los Falcon verde ahí, todos esperando, ¿no? Y llegamos a la conclusión, los eruditos, de que el problema
de la libertad de expresión era que estaba subordinada a la libertad de empresa. Hoy, esto es el reinado de la libertad de empresa. Esta es la realidad, incluyendo Clarín, incluyendo todo lo que supuestamente pueden ser amigos de este lado de la política. La realidad es esta, salvo los medios under, salvo los medios como el que está llevando adelante, salvo los medios que aparecen por otro lado, en realidad lo demás está dentro de esa cosa del conflicto de intereses, ¿no? El dinero. El dinero es el que maneja todo eso, y más y creo que eso nos hace un daño terrible. Mira, pero ellos Juan manejan Manuel, el dinero, porque nosotros Juan no manejamos Manuel, el dinero. yo fui Ellos una nos de las sacan que de el las dinero. en la multipartidaria que había una multipartidaria de la Sí. cultura. Yo fui una de las que relató, voy a decir algo terrible, que no me imaginé decirlo delante de una cámara. Yo fui una de las que relató el anteproyecto de derogación de la ley de censura. Con Tato a la cabeza, ya le dijo ya hace tiempo. Hoy más de una vez como quisiera censurar. Claro, bueno, ya llegó un desmadre mediático y Es muy, televisivo. Es para una mí como inmundicia la compañera, televisión. como militante, me cuesta mucho decir esto, pero lo quiero decir porque nos tenemos que empezar a hacer cargo de lo que nos pasa y poner lo que nos pasa en palabras. Otra cosa que probablemente uno lo quiso hacer de buena fe, como muchas de las Seguramente, cuestiones sí. que el gobierno hace, que toma banderas del peronismo de buena fe y las corroe y las corrompe. Entonces terminan con mala fe de por sí. La mala fe de algo sano que tenía que tener un fin y un destino sano, termina corroído y corrompido o bastardeado, que es lo que ocurre. Lo vemos en las AFJP, la plata que se paga la deuda externa, la pobreza, estamos hablando del 40% de la pobreza en un país que se supone que da de comer a 300 millones de habitantes. Entonces, El tema de los economistas, los economistas, la economía, son variables hipotéticas. Es más, ni siquiera es una ciencia, aunque esté integrada del aporte de multiplicidad. Pero depende del hombre y gira alrededor de Claro. La economía, ¿al servicio de quién está? Los grandes monopolios. Y bueno, y el gobierno está al servicio de los grandes monopolios. Claro. Aunque lo niegue, aunque venda un discurso nacional. Dígame una cosa, bueno, yo como quisiera corrupción, que Cristina se case corrupción de vuelta, dos minutos. Vemos ¿cómo dijiste? Yo quisiera que Cristina se case de vuelta, se hizo un tiempo de luna de miel, no sé, bueno, pero antes de casarse es que seguramente haya una reelección. ¿Qué opinas al respecto? No. ¿Cómo la ves? Yo ¿El creo Congreso que le va a dar la reelección? Bueno, tiene todo el Congreso. Sí, es todo de ellos, no hay oposición, que era lo que hablábamos, o por lo menos una figura convocante. ¿Y sabés por qué creo que va a haber? Porque ella lo dijo en el acto en Rosario, vamos por todo. ¿Y a vos qué te causa eso? No, a mí me causa mucha preocupación, ¿no? Porque acá en general la gente cree que vivimos en democracia porque votamos. Y yo no creo que eso sea democracia porque puedo ir y poner un voto. Creo que la democracia es otra cosa. Mucho más. Y justamente lo que hablaba recién Beatriz, esto de el modelo chavista, Bolivia con Evo, a mí me parece que vamos a hacer Argenzuela, digamos, donde ellos creen que son liberadores, pero en realidad estamos todos oprimidos. Y siempre los que sufren les más... va a costar mucho, Silvia. ¿Sabes por qué les va a costar mucho? Me encanta porque escucharte esto. El único país donde existe el peronismo como reserva, digo yo, natural, ¿no es cierto?, de transformación social es la Argentina. En los otros lugares no. Y ese proceso es históricamente inalterable. Yo tengo una gran confianza porque por suerte milito. Entonces estoy con mucha gente que está muy bien intencionada. Y no dejo de reconocer que hay otras que no. Pero por lo menos yo no tengo sensación de soledad política.
Y esto solamente se resuelve con la participación. Eso que vos dijiste de sensación de soledad, que la sensación de, se usa mucho ahora, es lo que sí yo siento. Sensación de soledad política. Sos bienvenida al peronismo. ¿Sí? Soledad y aparte indignación y bronca, ¿no? Que son soledad porque uno cree que está solo, pero en realidad todos están sintiendo lo mismo. O sea que es una gran pena que llevamos y que nos duele el corazón porque duele, Seguro. ¿no? Quiero Duele. hacer un homenaje a un militar. A ver. Yo amo al general Valle. Uh-huh. He sido muy amiga de Susana Valle. Muy amiga de Susana Valle. Compañera que conoció la cárcel, que conoció la represión y que tuvo a su hija, la que le puso Soledad, en cautiverio. Aparte digo esto, el general Valle murió, Susana Valle murió, quedó su hija, Solange, Soledad. Yo me enfrenté, digo yo, Dios lo tenga donde pueda, con Eduardo Luis Duhalde, el que era secretario de Derechos Humanos de este gobierno, porque tanto que dicen de los derechos humanos, nunca resolvieron la cuestión patrimonial y la cuestión de bienes y la cuestión de lo que les correspondía de Soledad y de sus hijos. Es más, uno de los sobrevivientes de José León Suárez, el sargento Porfirio Calderón, fue uno de los que ayudó y facilitó para que la hija de Susana tuviera una vida digna. Entonces, para cerrar esto, lo que quiero decir, hay que saber, hay que aprender, hay que investigar, hay que conocer y hay que meterse en la política. La recuperación de la política pasa por los ciudadanos. Si la gente que se considera buena, si la gente que se considera noble, si la gente que le gusta la vida de familia está fuera de la política, esto no cambia más. Si en cambio, los que aún sostienen valores, los que tienen valores cristianos, los que tienen valores de crecimiento, de progreso, intervienen en la política, el cambio va a ser más rápido. Eso. Sí, es que es verdad eso. Si no hay participación, no hay nada. Y la participación no solo requiere eso, sino también involucrarse, ¿no? Involucrarse. 2 palabras, pero nada más que 2 palabras cada una. ¿Qué le dirías a Cristina? Bueno, mis palabras van a ser de concordia en realidad, ¿no? Y que creo que bueno, que no tiene sentido que se las diga, porque si hay algo que caracteriza al gobierno, a los funcionarios en general, esto tiene que ver porque hablábamos hace un rato de la violencia, ¿no? Es la soberbia que tienen. Y esto genera violencia, me parece que esto genera violencia. Quizá si bajaran, como dicen los adolescentes, si bajaran un cambio y tuviesen una actitud más, ¿qué palabra puedo utilizar? Cristiana. Sí, claro. No, cristiana, pero superadora, una actitud más superadora y de escuchar al resto de la gente en sus necesidades básicas, creo que nos iría mejor a todos, incluso a ellos, ¿no? ¿Beatriz? Bueno, yo a Cristina le diría, has gobernado sin amor, sin justicia, sin organización, con corrupción, andate. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo les agradezco a las 2 por haber estado. La verdad es que fue... No, es las palabras que tienen que ser. Yo les agradezco muchísimo a las 2. Después que lo dije me quedé.
Por supuesto, no, es que aparte uno tiene ganas de decir, y a veces uno usa palabras diplomáticas, pero a veces dan ganas de sacudir a la persona y decir, despertá, esto no es así, esto es otra historia, no sé en qué mundo ni qué fantasía estás viviendo, hay que volver. Yo les agradezco muchísimo a las dos por haber participado, aparte espero que en el futuro podamos hacer más programas que también tengan el sentido común que se planteó hoy, ¿no? Un poco el diálogo y también la visión del hoy, ¿no? Que la comparten muchos, pero que a veces nos bombardean tanto que perdemos el norte. Así que les agradezco muchísimo la voz. Gracias Isabel, gracias Beatriz. Y yo para cerrar, simplemente, creo que se han hablado de dos personas y dos visiones que tienen que ver, que ni siquiera son dispares, porque en realidad la patria es una, y todos vivimos en la misma casa, que es la patria. Y aunque veamos de diferentes ópticas, el amor a la patria o al padre de la familia, esta tierra que es la que nos ha bendito, nos ha dado la oportunidad de nacer y recibir a familias y recibir a inmigrantes y brindarnos un futuro, que es lo que aspiramos para todas las generaciones, y la paz y la concordia y el amor, y que es todo lo que involucra a la Argentina, es muy rico que hayan estado las dos aquí. Y para mí es muy importante el mostrarle a ustedes también esta visión. Yo creo que también la Argentina está sumergida en un drama muy grande. Creo que el gobierno no lo quiere ver, no porque le falte visión, no porque le falte interés, sino porque pareciera que están entroncados en una historia que tiene que ser políticamente diferente y se quiere imponer. Y se impone de una manera que no es ni con los valores argentinos, ni el estilo argentino, ni la fe cristiana argentina. Que nosotros, a través de la historia, que hemos tenido enfrentamientos entre hermanos, unitarios, federales, ¿no es cierto?, peronistas, antiperonistas, ha habido de todo, y sin embargo, posterior a eso, hubo paz y concordia, hubo entendimiento, hubo reconocimiento, ¿no? Se bajaron los ánimos. Y la sociedad siguió, porque en realidad hay una parte cristiana, que es lo que nos nutre a nosotros, ¿no? La fe, el amor, que es la base del catolicismo. Y vemos que este gobierno lo que carece, como decía bien Beatriz, le falta amor. El amor, la ausencia del amor genera el odio, genera la venganza, genera, ¿no es cierto?, todo esto que estamos viendo, donde a nadie del gobierno le importa el otro, ¿no? Alberto Vuela en uno de los programas decía que la decadencia comienza cuando dejamos de ocuparnos del otro. Claro. Si nos dejamos de ocupar del otro, ya hay ausencia de amor. Y entonces ahí es la decadencia. Y el principio de la decadencia es que siempre se puede ser más decadente. Por lo tanto, como argentinos, que creo que todos los que miran este programa y los que seguramente nos van a ver en un futuro, nosotros estimulamos no solo la educación, sino a ver otra cara. No comerse el sapo. La historia sigue, nosotros hemos pasado mucha historia, la historia viene de hace 500 años, ¿no es cierto? No es una historia reciente de los años 70, tenemos mucha vida por delante y no es una vida reciente, no es una historia reciente. Por lo tanto, vamos a superar todas estas cosas. Las superaciones a veces son largas y a veces son dolorosas, o a veces no, depende cómo la sociedad defina. Pero creo que el gobierno debe bajar, tomar en cuenta los puntos fundamentales que son los que el argentino quiere y son la esencia de la argentinidad, son la esencia de la identidad y son la esencia de nuestra cultura. Esa es lo que recomendamos mucho al gobierno. Y a Cristina, por supuesto, que deje esta historia de la reelección, porque ya le está yendo mal y sin duda le va a ir peor. Y creo que a toda la sociedad, lo que dejemos sin participar, como decía bien Beatriz también, decía Silvia, si no participamos, nos van a llevar puestos. Y debemos participar, porque lo que no tenemos que perder es la voluntad. Lo dije en el programa pasado, la voluntad es lo que nos mueve a todos. Si perdemos la voluntad, somos un pueblo de ovejas, entregados al lobo. Y el lobo gobierna. Entonces tenemos que reconstruir la voluntad para poder ponernos de verdad y en serio en el camino de la Argentina que deseamos hacia el futuro.
Les agradezco mucho por haber acompañado a 8, 9, 10. Los espero el próximo martes a esta misma hora, a las 20 horas. Y por supuesto, mañana no se olvide que está ligando cabos con el suboficial Oscar Barbalace con toda la problemática de los suboficiales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.